Hay algo enigmático en ciertos hombres que simplemente no puedes sacar de tu cabeza. A veces ni siquiera son los más atractivos físicamente, ni los más musculosos, ni siquiera los más exitosos. Pero hay algo en su forma de hablar, en cómo te miran, en cómo desaparecen en el momento justo, que hace que los recuerdes, que pienses en ellos cuando estás sola, que te preguntes, ¿qué está haciendo? ¿Con quién estará? ¿Por qué no me escribió? Esa es la esencia de la intriga emocional. Y si sabes cómo usarla, puedes convertirte en ese hombre que no se olvida, en ese tipo que no necesita perseguir porque es perseguido, en ese hombre que ocupa su lugar en la mente de una mujer y no sale de ahí. Pero antes de enseñarte cómo provocar esa intriga, necesitas entender esto. El deseo no nace de lo que ofreces, sino de lo que ocultas. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres cuando les gusta una mujer es mostrarse completamente disponibles. Se apresuran en responder cada mensaje, revelan todo sobre ellos demasiado pronto y, sobre todo, se muestran necesitados. Y eso, amigo, es letal, porque el misterio se desvanece y con él el interés. Piensa en esto. En el libro El método de Neil Strauss, él cuenta cómo los mejores seductores dominaban la tensión, no regalaban su validación y sabían cuándo retirarse. Mystery, su mentor, decía: cuando ella esté a punto de sentirse cómoda, interrumpe la conexión. No te conviertas en una fuente constante de dopamina. Esa es la clave. No puedes ser su entretenimiento, tienes que ser su enigma. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Todo comienza con la energía que proyectas desde el primer momento. Cuando hablas con ella, no seas el tipo que busca aprobación. Sé el tipo que ya sabe quién es. El que no necesita impresionarla porque ya se impresiona a sí mismo con su vida. Tu lenguaje corporal debe ser relajado, con pausas largas, miradas sostenidas y esa sonrisa ligera que sugiere que sabes algo que ella no. No invadas el espacio, pero tampoco te hagas pequeño. Ocupa tu lugar, no como un macho alfa caricaturesco, sino como un hombre cómodo con su masculinidad. La intriga se crea con silencios, con gestos sutiles, con frases que abren puertas, pero no las cruzas del todo. Por ejemplo, si ella te pregunta algo personal, puedes responder con un «Hay una historia interesante detrás de eso, pero no sé si estés lista para escucharla». ¡Boom! Plantas la semilla. Ahora quiere saber. Acabas de activar su mente en modo curiosidad. Y aquí es donde entra uno de los elementos más poderosos de la seducción, el anclaje emocional. La mayoría de los hombres no provocan emociones, solo conversan. Y las conversaciones normales no generan obsesión. Las emociones sí. Si logras que ella asocie ciertos sentimientos intensos contigo, risa, intriga, nervios, desafío, te convertirás en un disparador emocional. Así como hay canciones que nos transportan a un momento específico, tú te puedes convertir en ese recuerdo emocional. ¿Y cómo haces eso? Te lo digo con un principio simple pero potente. Alterna la intensidad. A veces eres encantador, otras veces un reto. A veces estás presente, otras te ausentas. A veces la miras como si fuera la única mujer en el mundo, y luego la dejas con la duda de si realmente estás interesado. Esta montaña rusa emocional es adictiva. Y lo más importante, no se trata de manipulación barata. Es psicología. Es tensión narrativa. Como una buena película que no sabes cómo terminará. Piénsalo así. Cada interacción debe tener un cliffhanger. Algo que no se resolvió. Una duda que se quedó flotando. Una sensación de necesito más. Y mientras tanto, tú sigues con tu vida. Porque el hombre que provoca intriga emocional no está disponible todo el tiempo. Tiene cosas que hacer. Tiene propósito. Tiene opciones. Y eso se nota, incluso si no lo dice. Ella lo percibe. Neil Strauss lo entendió. Mystery lo enseñaba. Robert Greene lo codificó en El arte de la seducción. La atracción más fuerte nace de la incertidumbre, de lo que no se sabe, de lo que no se controla. Por eso el misterio seduce, porque invita a imaginar. Y lo que ella imagina suele ser más poderoso que cualquier cosa que tú le digas. Uno de los errores más invisibles pero más destructivos que cometen muchos hombres es creer que para gustarle a una mujer hay que estar presente todo el tiempo.
que para mantener su atención tienen que ser constantes. Constantes en mensajes, en likes, en cumplidos. Pero aquí está el detalle. La familiaridad excesiva mata la tensión. Y sin tensión no hay intriga. Y sin intriga no hay deseo. ¿Has notado cómo funcionan las series que más atrapan? No te dan todo de golpe. Te entregan dosis medidas, dejan preguntas abiertas, te cortan en el momento de más emoción. Te dan pistas, pero no te resuelven nada. Eso es exactamente lo que tienes que aprender a hacer con una mujer si quieres que piense en ti incluso cuando no estás. No se trata de desaparecer para manipular. Se trata de crear pausas estratégicas, espacios donde su mente se vea obligada a rellenar el vacío, donde su imaginación empiece a trabajar. Porque lo que tú no dices, ella lo interpretará, y lo que se interpreta genera emoción. Pero para que eso funcione, tu presencia tiene que dejar huella, y esa huella no se logra con regalos, ni con promesas vacías. Se logra con la energía emocional que dejas cuando hablas, cuando la miras, cuando te marchas. Quiero que entiendas algo. Lo que más seduce no es lo que muestras. Es lo que haces que ella experimente dentro de sí. Si cuando estás con ella puedes sentir que algo despierta, un pequeño fuego, una emoción diferente, incluso un conflicto interno entre atracción y duda, entonces sí, vas por buen camino. Por eso es vital que aprendas a provocar microcontradicciones emocionales. Son esas pequeñas disonancias que la mantienen enganchada. Por ejemplo, ella siente que le gustas, pero a veces no está segura si tú sientes lo mismo, o se ríe contigo, pero luego nota que no te abres completamente. Es esa pequeña ambigüedad la que la mantiene alerta, imaginando, procesando. Tú no eres un libro abierto. Eres una historia que se va escribiendo lentamente. Y aquí entra un concepto clave del juego interno, el desapego emocional. La mayoría de los hombres no provocan intriga porque quieren asegurarse demasiado. Quieren confirmar que ella está interesada. Quieren evitar el rechazo. Pero un hombre que sabe quién es, un hombre que ha trabajado en su seguridad, no necesita esa validación. Él la provoca sin buscarla, porque no teme perderla. Y eso, en la mente femenina, es una locura irresistible. Porque la mayoría de los hombres hacen lo contrario, suplican atención. Recuerda algo que enseñaba Sam Perrion. La belleza no está interesada en hombres que la persiguen, sino en hombres que la inspiran. Si quieres que una mujer piense en ti, no la persigas. Inspírala. Provoca emociones que nunca sintió. Deja que su mente te persiga en silencio. Y para eso, necesitas dominar tu narrativa personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada historia que cuentas, cada detalle que compartes, cada comentario que sueltas al pasar, debe tener un propósito emocional. No para impresionarla, sino para crear conexión emocional indirecta. Ejemplo, en vez de decir, viajé por trabajo, di, hace poco estuve en una ciudad donde me pasó algo que me cambió la perspectiva sobre las personas. No es lo que dices, es cómo lo dices. Si dejas que lo que compartes active su curiosidad, ya estás dentro de su cabeza. Ahora bien, también es importante saber retirarse en el momento justo. Muchos hombres extienden las conversaciones más de la cuenta. No saben irse, no saben cerrar con fuerza, y eso mata la tensión. Aprende a cerrar interacciones con estilo. A veces, lo mejor que puedes hacer después de una conexión profunda es marcharte primero. Dejarla con la sensación de ¿ya se va? Y no con la de ya se está haciendo pesado. Esa sensación de ausencia súbita después de intensidad emocional es como una droga. Y no porque estés manipulando, sino porque estás respetando una de las reglas del deseo humano. El placer se multiplica con la expectativa. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener la mejor labia, pero sí debes tener conciencia de cada palabra que usas, de cada silencio que siembras y de cada salida que ejecutas. Porque cuando provocas intriga emocional, no necesitas gritar, no necesitas forzar, solo necesitas sembrar pequeñas semillas en su mente y después dejar que crezcan solas. Hay una forma de comunicarte que es mucho más poderosa que cualquier palabra. Y no tiene nada que ver con lo que dices. Tiene que ver con lo que proyectas, incluso cuando no estás hablando.
El lenguaje no verbal es responsable de más del 80% del impacto emocional en una interacción. Y si sabes usarlo, puedes crear una experiencia sensorial que ella no pueda ignorar. La forma en la que caminas, cómo ocupas el espacio, cómo miras, todo eso es información que ella capta en milisegundos. Un hombre que entra en un lugar sin necesidad de llamar la atención, pero que de alguna manera todos notan, tiene un poder magnético que va más allá del físico. Es su energía, es su centro, es el dominio que tiene sobre sí mismo. Cuando hables con una mujer, mantén una postura relajada pero firme. No te pongas tenso ni rígido. Respira profundo. Baja los hombros. Mira directo a los ojos, pero no con intensidad agresiva, sino con una calma profunda, como si vieras más allá de la superficie. No te muevas demasiado. No llenes los silencios con palabras innecesarias. Deja que el momento respire, porque el silencio, cuando se maneja con seguridad, no es vacío, es magnetismo. Y no solo se trata de cómo te comportas con ella, también importa lo que ella ve de ti cuando tú no la estás mirando. El contexto social es una herramienta que muchos hombres ignoran. Si una mujer te ve interactuando con otras personas con carisma, si nota que te respetan, que eres agradable pero no complaciente, que puedes ser gracioso sin buscar aprobación, eso construye una imagen mental que trabaja a tu favor. Ahora bien, hablemos de presencia energética. Este es un concepto más sutil, pero real. Se nota cuando un hombre está completamente presente. No con la mente en otro lado, no pensando en qué decir, sino aquí y ahora, sintiendo, percibiendo, disfrutando el momento. Esa presencia se siente, se transmite y genera un tipo de conexión que no se olvida. La mayoría de los hombres están desconectados. Se mueven por el miedo al rechazo, por la ansiedad de no hacerlo bien, por el deseo de controlar el resultado. Pero tú no estás ahí para controlar nada. Estás para ofrecer una experiencia, una vibración que ella puede recordar incluso cuando se va a dormir. Y no tienes que hablar mucho para lograrlo. De hecho, cuanto más hablas, más posibilidades tienes de romper la magia. Una frase dicha con intención y mirada profunda vale más que 10 minutos de charla vacía. A veces, un comentario breve pero inesperado puede provocar una revolución emocional. Algo como: hay algo en ti que aún no entiendo, pero me intriga. Esa frase no dice mucho, y sin embargo lo dice todo. Le das un elogio sin definirlo. Le das misterio sin explicar. Le das intriga sin desenlace. Es ahí donde nace el juego de las emociones. No en la lógica, sino en la intuición. Y hablando de intuición, otro factor esencial es el manejo del tiempo. No solo el tiempo que pasas con ella, sino el ritmo con el que te relacionas. A veces, responder un mensaje rápido puede parecer ansiedad. Otras veces, tardar un poco genera expectativa. Pero más allá de los mensajes, el hombre que domina la intriga emocional no corre. No acelera el proceso, deja que las cosas maduren. Imagina que una mujer tiene varias opciones. Hombres que le escriben, que la buscan, que se muestran interesados. Pero tú no compites. Tú apareces en momentos inesperados. Dices lo justo, te retiras en el punto más alto, dejas espacio. Y ella, sin saber cómo, empieza a pensar más en ti que en los otros. ¿Por qué? Porque tú no eres una constante predecible. Eres una variable fascinante. Y eso también aplica en redes sociales. El error más común es usarlas como vitrina de validación. Suben fotos buscando likes, comentan en exceso, responden historias para llamar la atención. Pero el verdadero seductor no busca ser visto. Permite que lo descubran. Comparte poco, pero lo que comparte tiene carga emocional. Imágenes que insinúan, frases que invitan a pensar, momentos reales de una vida que no necesita ser probada, solo vivida. Esa es la diferencia entre mostrar y proyectar. Entonces, si ella ve que tu vida es interesante sin necesidad de explicarla, que tienes momentos de ausencia digital, que no estás detrás de cada historia que sube, empezará a preguntarse: ¿por qué él no está aquí como los demás? Y esa pregunta es el inicio del deseo. Recuerda, no se trata de jugar un rol, no se trata de actuar,
Se trata de conectar con una versión de ti que ya existe, pero que muchos hombres apagan por miedo. Esa versión auténtica, serena y con propósito es la que más impacto deja. Hay algo que muy pocos hombres entienden sobre la mente femenina. No todo lo que sientes lo experimentas en el momento. Muchas emociones se activan después, horas más tarde, días incluso. Es lo que se conoce como reflejo emocional diferido, y ahí es donde tú puedes convertirte en inolvidable. Imagina esto: estás con ella, tienen una buena conversación, se ríen, conectan, pero tú no te estancas ahí. No la sobrealimentas con atención después. No le mandas mensajes constantes. No le preguntas, ¿llegaste bien?, 20 veces. En vez de eso, te retiras con elegancia, con estilo, y dejas que el vacío trabaje por ti. No la llenas de ti, la dejas con ganas de más de ti. Y es justo en ese espacio donde su cerebro empieza a reproducir lo vivido. Reinterpreta los silencios, recuerda tu mirada, tu voz. Empieza a preguntarse por qué siente lo que siente. Es ese delay emocional lo que transforma una simple conversación en una experiencia que no puedes sacar de la cabeza. Para provocar ese efecto, necesitas aprender a regular tu disponibilidad. No me refiero a fingir que estás ocupado. Me refiero a estar realmente ocupado en tu propósito. Un hombre con metas no está esperando que una mujer lo llame. Él está moviéndose, y esa energía se percibe. Cuando una mujer siente que tienes una vida rica, con ritmo, con dirección, automáticamente te valora más, porque ella no siente que puede tenerte cuando quiera, y eso despierta el deseo. Robert Greene lo explica con brutal claridad. La ausencia aumenta el respeto y la presencia constante lo disminuye. Si eres demasiado accesible, demasiado predecible, demasiado conectado, pierdes ese aire de rareza que te hacía interesante. Entonces, usa la disponibilidad selectiva como un arte. No es desaparecer sin sentido, es aparecer con intensidad, marcar una experiencia emocional, y luego desaparecer por el tiempo justo para que su imaginación haga el resto. Y aquí viene una técnica que pocos aplican, pero es extremadamente efectiva: el anclaje sensorial emocional. Es simple. Cada vez que estés con ella, crea un pequeño ritual, algo que sea solo de ustedes. Puede ser una forma específica de saludarla, una pregunta inusual que siempre le haces, una frase con un tono tuyo particular. Esa repetición emocional va creando una huella en su mente. Ejemplo: en cada encuentro, al final, puedes decirle con una sonrisa: no sé si soñaste conmigo anoche, pero si no, prepárate para esta noche. Esa frase, con el tono adecuado, medio broma, medio misterio, empieza a anclarse en su subconsciente. ¿Y qué pasa la próxima vez que se acueste? Esa frase vuelve. Tú vuelves. No tienes que ser un poeta, ni un experto en PNL, ni un mago emocional. Solo tienes que tener intención. Y entender que cada pequeña acción, si se repite con sentido, se convierte en un disparador emocional. Y lo mejor, esos disparadores siguen funcionando incluso cuando tú no estás. Por eso, los mejores seductores no son los que más hablan. Son los que logran que su silencio tenga eco. Son los que pueden estar lejos y aún así sentirse cerca. Y eso se amplifica aún más cuando aprendes a leer los tiempos internos de una mujer. Cada mujer tiene momentos de apertura emocional, momentos en los que se siente más vulnerable, más introspectiva, más receptiva. Si tú aprendes a detectar esas ventanas, y eso lo haces observando con atención, puedes elegir ese momento para aparecer, para enviar una frase, para provocar una sensación. Un mensaje sencillo en el momento adecuado puede tener un efecto brutal. Algo como: no sé por qué, pero justo ahora pensé en ti, y sonreí. Sutil, ligero, no invasivo, pero directo al corazón. Lo recibe en ese instante en que estaba emocionalmente abierta, y el impacto se multiplica, porque lo importante no es solo qué dices, sino cuándo lo dices. Y aquí hay otro principio fundamental: la multiplicación emocional por contraste. No seas lineal. Las emociones necesitan altibajos para sentirse intensas. Si siempre estás siendo amable, dulce, predecible, el sistema emocional se adapta y se aburre.
Pero si de pronto rompes el patrón, si un día estás encantador y al siguiente estás más distante, si un día haces una pregunta profunda y al otro día haces una broma inesperada, creas contraste. Ese contraste mantiene el interés, porque activa algo primitivo en el cerebro, la necesidad de predecir el patrón, y como no puede, se obsesiona. Se queda enganchada intentando entenderte, procesarte, descubrirte, y en ese esfuerzo por comprenderte piensa en ti, mucho más de lo que tú piensas en ella. Eso es lo que tú quieres. No que te extrañe porque te fuiste, sino que no pueda olvidarte aunque te quedaste en silencio. No porque seas indiferente, sino porque tu energía es lo suficientemente fuerte como para seguir presente, incluso cuando no estás hablando. Lo que tienes que entender y sentir es que el verdadero poder no está en perseguir, sino en provocar. No en buscar atención, sino en despertar presencia. Cuando aprendes a generar intriga emocional, dejas de ser uno más en la multitud y te conviertes en esa figura que flota en su mente cuando cae la noche, en ese pensamiento que regresa cuando todo está en silencio, en esa sensación que no puede explicarse, pero tampoco ignorarse, porque el deseo no se construye con esfuerzo desesperado, se cultiva con misterio, con intención, con el manejo inteligente de la energía, y sobre todo, con la capacidad de entrar en el mundo emocional de una mujer sin pedir permiso, sin avisar, y dejar ahí una huella imposible de borrar. La mayoría de los hombres seguirán cometiendo los mismos errores, mostrando demasiado, hablando sin pausa, estando siempre disponibles, buscando validación externa. Pero tú no. Tú elegiste otro camino. El camino de los que comprenden que el verdadero atractivo nace desde adentro, que no necesitas convencer, solo despertar, que no tienes que correr detrás de nadie, cuando eres tú quien marca el ritmo. Ahora sabes cómo usar el silencio a tu favor, cómo crear momentos que se repitan en su mente, cómo manejar el tiempo, las emociones y, sobre todo, cómo convertirte en un hombre con presencia real. Ese tipo de presencia que no se apaga cuando termina la conversación, que sigue ahí como una melodía que no se olvida. Y si llegaste hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya lo entendió, porque lo sentiste, porque visualizaste lo que puedes lograr cuando dominas esta energía, y ahora es tu turno de aplicarlo. No mañana, hoy. Empieza con pequeños gestos, con frases medidas, con silencios elegantes, con miradas conscientes, con retiros estratégicos, y observa cómo el mundo empieza a reaccionar distinto a ti. Y si este contenido te ayudó a ver la seducción desde un lugar más profundo, más auténtico, más poderoso, entonces haz algo por este mensaje. Compártelo. Déjame un comentario diciéndome qué parte te voló la cabeza, qué técnica vas a aplicar esta semana, o incluso cuál fue la frase que más resonó contigo. Cada palabra tuya no solo me ayuda a crecer este canal, sino que también puede ayudar a otro hombre que está buscando respuestas, claridad o dirección en su camino. Dale a like si te aportó valor. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido real, sin máscaras, sin promesas vacías. Y activa la campanita, porque lo que viene va a llevar tu juego interno al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video, pero cuidado. Después de este, puede que seas tú el que no deje de rondar en su mente.